vamos a ver el tema de estadística. La estadística, podemos decir que es la parte de las matemáticas que va a estudiar el comportamiento de los fenómenos colectivos. Es decir, va a tratar con un conjunto de datos. Esta parte de las matemáticas está caracterizada porque, como he dicho, trata una información acerca de un colectivo o universo, lo que va a constituir su objeto material. Tiene un modo propio de razonamiento a partir de datos que se basan en la experiencia y observación de los hechos, que es el método estadístico, y lo que constituye su objeto formal. También va a tener unas previsiones de cara al futuro, y eso lo que va a hacer es implicar un poquito de incertidumbre, que constituye su objeto o causa final. Es decir, que la estadística es la ciencia de los datos. Dentro de la estadística podemos diferenciar dos partes. Por una parte tenemos la estadística descriptiva y por otra la estadística inferencial. La estadística descriptiva tiene como fin presentar un resumen de conjuntos de datos y va a poner de manifiesto características mediante unas representaciones gráficas. Los datos estos los vamos a utilizar ¿qué? Para compararlos. Nos va a interesar hacer comparaciones y para eso vamos a utilizar esta estadística. No va a utilizar principios de probabilidad. Y el interés se centra en describir un conjunto de datos y las conclusiones que vamos a obtener de ella no va a ir más que a la población que estamos tratando ni a datos diferentes de los que se tratan. Por otra parte, tenemos la inferencia estadística. Esta parte de la estadística lo que va a hacer es estudiar resúmenes de datos con referencia a un modelo de tipo probabilístico. Aquí, el conjunto de datos que vamos a utilizar va a ser una muestra de la población. Ahora vamos a ver lo que significan estas cosas, es decir, una parte de la población, no toda la población. Y el interés principal es predecir el comportamiento que tendrá la población a partir de los resultados de la muestra. Vamos a ver el lenguaje que utiliza la estadística. Por una parte tendremos la población, que es el conjunto de todos los elementos objeto de nuestro estudio. En el caso de que queremos estudiar el candidato a la presidencia del gobierno en un país determinado, la población que sería, pues serían las personas con derecho a voto. Después tenemos la muestra, que será un subconjunto extraído de la población cuyo estudio sirve para inferir características de toda la población. Es decir, cuando van a haber elecciones en la prensa, nos hablan de qué candidato tiene más posibilidades de salir, es decir, la intención de voto, cómo está antes de realizar las elecciones. Claro, no pueden preguntar a toda la población. Si la población con derecho a voto, imaginamos que son 30 millones de habitantes, no podemos preguntar a los 30 millones de habitantes. Entonces estamos haciendo las elecciones. Casi todo lo que interesa es preguntar a una parte de la población. Esa parte de la población es la muestra. Y el tamaño de la muestra es el número de elementos que la forman. Luego, el individuo objeto es cada uno de los elementos de la población. El individuo es la unidad poblacional o muestral. Es decir, en nuestro caso, el individuo sería cada una de las personas con derecho a voto. También tenemos lo que es el carácter estadístico. Este sería el aspecto que nosotros deseamos estudiar en los individuos de una población. Este carácter estadístico puede tomar distintos valores o modalidades. Es decir, puede ser cuantitativo o cualitativos. Hablamos de cuantitativas o cualitativas, hablamos de modalidades.
Las cuantitativas son aquellas que se pueden expresar mediante números. Por ejemplo, queremos estudiar la edad de un cierto número de personas. Ahí tenemos un número que nos va a expresar la edad. Queremos estudiar el número de hijos que tienen las personas, las familias. Ahí se va a expresar con un número. El peso, la estatura, todo eso son caracteres estadísticos cuantitativos porque se expresan mediante números. Y después tenemos los caracteres estadísticos cualitativos, en los cuales se expresan solamente mediante palabras. Por ejemplo, el color del pelo. Nosotros tenemos personas que tienen el pelo castaño, pelo negro, rubio, etc. Luego contaremos cuántas personas, pero lo que estamos haciendo es el color del pelo. Y el color del pelo no se expresa mediante un número, sino mediante palabras. La nacionalidad, si es española, francesa, etc. Mediante palabras, no la representamos mediante números. Lo mismo con el sexo, el estado civil, etc. También tenemos la variable estadística, que es el conjunto de valores que constituyen un carácter estadístico. Si vamos a términos más estrictos, lo que denominaríamos variable estadística a todo conjunto cuantitativo de un individuo, mientras que los caracteres cualitativos se suelen llamar atributos. Pues bien, las variables estadísticas se clasifican en dos grupos. Una parte tenemos discretas, que van a tomar únicamente valores puntuales. Entonces, cuando nosotros nos preguntan por el número de hijos de una mujer, nos vamos a decir que tiene 0, 1, 2, 3. Estamos diciendo valores puntuales. El número de viviendas que tiene una familia son valores puntuales. También tenemos variables continuas en la cual puede tomar cualquier valor dentro del conjunto de números reales o de un intervalo suyo. En este caso tendríamos la altura de los ciudadanos. Ahí puede variar, depende con la posición que la hagamos. La hacemos en metros, pues 1,72 metros, 1,73, 1,74, pero podemos aproximar más, 1,725 metros, ¿no? O en centímetros, como que vamos a ver. Entonces, ahí puede tomar cualquier valor dentro de un conjunto de números reales. Todo depende de la aproximación que hagamos. Intervalos de clase son cada una de las partes en que pueden agruparse los datos que se obtienen en un estadio estadístico. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo estoy trabajando muchos datos, lo que voy a hacer es agrupar esos datos, ¿de acuerdo? Porque no puedo tener tantos datos, los que voy a hacer es los agrupo y a la hora de contabilizar los que pertenecen a un intervalo, los que pertenecen a otro intervalo y los que pertenecen a otro intervalo. Entonces lo que hacemos es simplificar grandes conjuntos de datos. Esta es la intención de los intervalos. Todo intervalo tiene extremos de un intervalo, que serían sus umbrales inferiores y superiores, es decir, su valor más pequeño y su valor más grande dentro del intervalo. Lo normal es considerar el intervalo cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. El de la izquierda se coge, el de la derecha no se coge. La elección de los intervalos conviene que no coincidan con ningún valor de la variable. En el caso de que coincidiera, como hemos dicho, que es cerrado por la izquierda, entonces se incluiría en el intervalo extremo inferior. Y como es abierto por la derecha, el valor de la derecha superior no se incluye, se excluye. Luego, dentro de los intervalos, tenemos la marca de clase, que sería el punto medio de cada intervalo. ¿Qué se hace? Se suman los dos valores del intervalo y se divide entre 2. También tenemos la longitud del intervalo, que es la diferencia entre sus extremos.
conviene siempre que los intervalos tengan la misma longitud. Es decir, si el valor inferior es 3, el valor es 7, si a 7 le quito 3, hago la resta, me queda 4. Esa sería la longitud del intervalo. Si nos da una serie de datos, tenemos que hacer intervalos. Claro, ¿cuántos intervalos tenemos que hacer? Entonces, esto viene determinado por el recorrido de los datos y por la longitud deseada de cada intervalo. Normalmente se utiliza estos dos criterios. Uno es el criterio de Clive, que es hacer la raíz cuadrada de todos los datos. Otro criterio, pues el Hansberg o regla de Stiglitz, en el cual se hace 1 más 3,3 logaritmo de n, donde n es el número total de elementos representados. Esos nos tendrán que decir pues, qué criterio vamos a coger. También tenemos las frecuencias. Las frecuencias las vamos a hacer a partir de un ejemplo porque creo que así lo entenderéis mejor. Mirad, aquí tenéis en un concesionario se registra la cantidad de automóviles vendidos cada día durante un mes, en este caso el mes de septiembre, y vamos a elaborar una tabla de frecuencias para que veáis lo que cada cosa. Ahí tenemos pues que el primer día del mes se han vendido 0 automóviles, el segundo día se vendió un automóvil, el tercer día 2, el cuarto 1, así sucesivamente, hasta llegar a los 30 días que tiene el mes. Entonces, la frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un determinado valor en un estudio estadístico y se representa por f sub i. También lo podéis a veces visto como una n sub i, ni. Vamos a utilizar f de frecuencia. La suma de las frecuencias absolutas va a ser igual al número total de datos que se representa con la letra n. Y para indicar resumidamente estas sumas, lo que se utiliza es la letra griega sigma. Y se lee suma o sumatoria o sumatorio, nuevamente. Aquí, miráis, yo cuando hago un problema de estadística, tengo que representar los datos en una tabla. Las frecuencias que vamos a ir viendo, las voy a ir poniendo en función de lo que me digan. Es decir, si no me hace falta, no la voy a escribir. Lo que está claro es que la frecuencia absoluta siempre me va a hacer falta. Por una parte tenemos la variable que estamos estudiando, que son los coches, la variable estadística, los coches que vende un concesionario, ¿vale? Diariamente durante un mes. Entonces, contamos cuántos han vendido 0 coches. No se han vendido coches. 0. Contamos cuántos días han vendido un coche. Cuántos días han vendido 2 coches. ¿Vale? Eso es lo que es la frecuencia absoluta. Si hacéis el recuento, pues veremos que el 0 está 8 veces, el 1 está 7 veces, que el 2 está 7 veces, que el 3 5 veces y el 4 3 veces. Y luego ponemos 30, que debe coincidir, pues en este caso, con los días que tiene el mes de septiembre. Tenemos también la frecuencia relativa. Aquí la he puesto en otro orden. ¿Vale? La frecuencia relativa, si esta de aquí, es el cociente entre la frecuencia absoluta de un determinado valor y el número total de datos. Es decir, ¿cómo se hallaría ese 0,267? Pues yo divido 8 entre 30. O en el caso del 1, dividiría 7 entre 30 y me daría 0,233. Aquí lo mismo porque 7 entre 30 y en el caso del 3, coches diarios, es 5 dividido entre 30 queda 0,167.
Se expresa en tanto por ciento, pero normalmente se representa en tanto por uno. Sería esta de aquí, que sería la frecuencia porcentual, ¿vale? Esta sería la equivalente a la relativa, pero esta no la expreso en teoría porque se utiliza poco, pero le he puesto ahí por si alguna vez la veis lo que significa. La suma de todas las frecuencias relativas es ser igual a 1. A veces se va un poquito por los decimales que se cogen. También tenemos la frecuencia acumulada, que es una de las frecuencias absolutas de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado. Es decir, aquí pongo 8, 8 más 7, 15, 15 más 7 es 22. ¿Esto qué va significando? Quiere decir que se han vendido coches, 8. Se han vendido 0 coches o un coche, 15 días. Se han vendido 0 coches, un coche o 2 coches, 22 días. Así sucesivamente, pues luego 22 más 5 queda 27 y 27 más 3 queda 30. Eso sería la frecuencia acumulada. Y simplemente por FI. Esta no se suma. No se suma. Pues como veis en el total no pongo nada. También tenemos la frecuencia relativa acumulada. Pues ¿qué se va a hacer? Es sumar cada una de las frecuencias relativas que habíamos determinado, ¿no? 0,167, 0,167 más 0,233 sería 0,5, así sucesivamente. Y la suma de todos tendría que dar 1. Y se presenta por FRI mayúscula. En el caso de que tengamos datos agrupados, como había explicado yo antes, aquí están ordenados. Aquí tenemos las notas de 35 alumnos de un examen final de estadística, calificación a 10, están ordenadas ya. Normalmente no las dan ordenadas, pero aquí están ordenadas. Y entonces vamos a elaborar una tabla de frecuencias. ¿Qué hemos dicho aquí? Queremos que hayan 5 intervalos. Ya nos dicen cuántos intervalos queremos que hayan. Luego, por tanto, ninguno de los criterios vamos a aplicar ya. La longitud del intervalo, bueno, la longitud del intervalo no, el rango del intervalo, mejor dicho, sería la diferencia entre el valor máximo menos el valor mínimo. Es decir, valor máximo 10, mínimo 0. El rango es 10 entre el valor más grande, que es la nota más alta que puedes sacar, que es un 10, y la más baja que has sacado, que es un 0. El número de intervalos, se nos va a marcar, ya me lo han dado, es 5. La amplitud de la clase, si nos dijeran cuántos tenemos que hacer, pues yo dividiría el rango entre intervalos y me daría que he de poner en cada intervalo 2 valores. Luego lo que hacemos es hallar, como hemos dicho que los intervalos tenían un extremo inferior y un extremo superior, es lo que se llama límite inferior o umbral inferior y límite superior o umbral superior de cada clase. Entonces lo que haríamos es agrupar los datos en los intervalos, como hemos dicho, primero cerrado, la izquierda cerrada y la derecha abierta. Cerrados, de forma que el 2 se incluiría en el este de aquí, en el segundo intervalo. De 2 a 4, el tercer intervalo de 4 a 6, el cuarto de 4 a 8 y el quinto de 8 a 10. El 10 ahí lo he cerrado porque es el último y se ha incluido. Ahí veréis que hay veces que se incluye y veces que no se incluye. Eso depende de si se coge o no se coge. Entonces ahí podéis ver diferentes formas de acabar el último intervalo. El primero siempre empieza en cerrado y acaba en abierto. Siempre son cerrados y abiertos, y el último lo podéis ver como cerrado y aquí cerrado o abierto. He hablado antes de lo que era la
la marca de clase. Cuando he dicho la marca de clase, que es el punto medio de cada intervalo, lo que tenía que hacer era sumar los dos valores de intervalo y dividirlo en 2. Entonces, 0 más 2. 2 partido entre 2. 1. 4 más 2, 6. Partido entre 2, 3. 4 más 6, 10. Partido entre 2, 5. 6. 6 más 8, 14. Partido entre 2, bueno, esto hay que corregirlo. Aquí sería un 7. ¿Vale? Ahí sería un 7. Y 8 más 10, 18, partido entre 2, 9. Entonces serían 1, 3, 5, corregimos ahí, 7, 9. ¿De acuerdo? Luego contamos cuántos valores, en este caso tampoco vamos a utilizar la marca de clase, porque vamos a utilizar cuando hay que hacer la media. Cuántos valores están comprendidos entre 0 y 2, cuántos entre 2 y 4, cuánto entre 4 y 6, entre 6 y 8, los contamos, serían lo que hemos dicho, las frecuencias absolutas. Pues aquí he puesto en la siguiente columna las frecuencias, la frecuencia acumulada, que es la suma de todas las frecuencias absolutas. Luego tenemos la frecuencia relativa, que es el cociente entre la frecuencia absoluta de un valor y el número total de datos. Y por último, la frecuencia relativa acumulada. Estas dos columnas, estas dos, si no nos las piden, no las podemos poner y está tampoco. Pero esta sí que es bastante importante para una serie de parámetros que vamos a estudiar. Ya lo veréis. Bueno, pues volvemos otra vez a lo que es el tema. ¿Y cómo se representan los datos? Los datos se representan mediante tablas y gráficos. Las tablas son una matriz de datos con tantas filas y columnas como sean necesarias. En las filas pondremos los caracteres estudiados y en las columnas los valores de frecuencias correspondientes, las veces que se repite cada uno de los caracteres estudiados. Y los gráficos es una representación visual que emplean símbolos, bien barras, polígonos y sectores de los contenidos en las tablas de frecuencias. Tenemos gráfico simple, que serían frecuencias absolutas o relativas, y gráfico acumulado, en el que representan frecuencias acumuladas. En cada caso se indicará la fuente de los datos, las unidades en que se han medido, el título y el número de la tabla o gráfico. Sobre todo cuando hacéis cualquier trabajo, a la hora de presentar los datos, no podéis mostrar solamente los gráficos y ya está, sino tenéis que poner donde los habéis sacado, las unidades en que se han medido, el título, importante porque muchos alumnos y alumnas se olvidan sobre todo de poner las unidades, el título, el número de tabla gráfico, ya depende si ponéis bastante, sobre todo en un trabajo de investigación o una presentación de un trabajo, etc. Tipos de gráficos que tenemos son, por una parte, el diagrama de barras. Son gráficos que asignan a cada valor de la variable una barra proporcional a su frecuencia. Por ejemplo, aquí hemos visto el número de respuestas afirmativas sobre un total de 25. Por ejemplo, que reciclan agua, que llenan el fregadero antes de lavar, etc. Entonces aquí estamos representando frecuencias absolutas. Como veis, hay un título. Tenemos también unas unidades. No hemos puesto la fuente de datos, pero porque será un ejemplo para que vosotros lo veáis, pero habría que ponerlo, etc. Luego tenemos histogramas. Los histogramas son gráficos específicos para variables agrupadas por intervalos. Si os fijáis en la diferencia entre este y el anterior, en el anterior,
Las frecuencias absolutas no se tocaban, las barras no se tocaban unas con otras. Aquí sí que se tocan porque un intervalo va de 0 a 5, otro de 5 a 10, otro de 10 a 15. Entonces, como veis, se juntan. Aquí estamos viendo los divorcios que ocurren, ¿no?, en función de la edad, el tanto por cien, y se representan mediante rectángulos, ¿no?, según los años, la edad, más que la edad, bueno, mucho es los años que llevan de matrimonio. Perdona, no la edad, esos años que llevan de matrimonio. Y cada rectángulo dependerá de la frecuencia representada y de la longitud del intervalo. Como he dicho, hay que intentar que la longitud del intervalo sea siempre la misma, pero si por razones las que sean, no, pues entonces la amplitud será más ancho o más estrecho, y luego la altura depende de la frecuencia representada. Luego tenemos los polígonos de frecuencias. Ahí lo que va a hacer es unir los puntos, ¿ves?, los puntos correspondientes de las frecuencias de cada valor de los extremos de las barras. En este caso, como se representan intervalos, van a unir los puntos correspondientes a las marcas de clase, el valor medio. Como he dicho que se suman y se dividen entre dos, la marca de clase, pues correspondería. Eso sería lo que es el polígono de frecuencia. Como veis, se van uniendo los puntos medios de cada intervalo y daría ese conjunto de líneas, esa línea formada por varias rectas. Luego, otra forma para representar los datos, tenemos el diagrama de sectores. Esto lo habréis visto sobre todo en muchas partes de ciencias sociales. Representan muchos datos con diagramas de sectores. Tiene forma circular o semicircular. En el círculo, cada carácter es representado por un sector circular de una amplitud proporcional a su frecuencia. Y el radio del círculo dependerá de la magnitud representada. Pues sería 360 grados, ¿no? Siempre hay que hacer proporciones por círculos en 360 grados, proporciones en función de 360 grados. También tenemos pictogramas. Los pictogramas son gráficos que ayudan de imágenes alusivos al tipo de datos representados. Por ejemplo, podemos dibujar en este caso que son, pues, si mostramos cultivos, porque en este caso espigas, o coches, personas, etcétera. Cartogramas, también muy representados en ciencias sociales, son representaciones sobre un mapa, sobre el que se indican cantidades o colores de acuerdo con el carácter que representa. Luego este ya es un poco más complicado, pues son diagramas, un diagrama triangular. Entonces hace sobre un triángulo equilátero, ahí se gradúa cada uno de los lados, con un eje que iría de 0 a 100 y permite la característica que permite representar a la vez tres modalidades expresadas en porcentajes de un mismo hecho. Vamos a estudiar ahora los parámetros estadísticos. Para los parámetros estadísticos, lo que voy a hacer es, me voy a ir a un ejemplo y a la vez vamos a ir viendo teoría. Los parámetros estadísticos son números que describen el comportamiento y las características generales de un conjunto de datos. Aquí tenemos de dos tipos. Por una banda, medidas de centralización que indican la tendencia central de los datos, y los más usuales son la moda, la mediana y la media. Y por otra parte tendríamos dentro de estos parámetros estadísticos las medidas de dispersión que miden la variación de los datos. Y los más usuales son rango, cuartiles, varianza, desviación típica. Bueno, vayamos a los primeros parámetros estadísticos de centralización que indican la tendencia central de los datos, y entre ellos tenemos el primero que sea la moda. La moda
es el valor que más se repite dentro de un conjunto de datos. Entonces, puede que haya más de un valor que se repita. El que más se repita sea más de un valor. Entonces hablamos de bimodal, trimodal, etcétera, si hay pues 2, 3 valores que se repiten mayoritariamente y con igual frecuencia. En este caso, estamos viendo las estaturas de una clase. Ahí sí que las tenemos exactas, es decir, para que el problema sea más sencillo, pues hemos puesto que el alumnado mide 151 centímetros, 156, 161, 166, 171 y 176 centímetros. Es decir, podríamos tener más valores, pero es un ejemplo para que podáis ver este tipo de parámetros cómo se pueden estudiar. Entonces, la variable que estamos estudiando es la estatura. Hemos visto pues, que hay 151 centímetros, miden dos alumnos, 156, 4, 161, 11, 166, 14, 171, 5 y 176, 4. Entonces, la moda sería 166 centímetros porque son 14 alumnos o alumnas los que tienen esta estatura. Entonces, eso es la moda, que sería, como hemos dicho, el valor que más se repite dentro del conjunto de datos que estamos estudiando. Otro parámetro estadístico dentro de la centralización es la mediana. Es el valor central cuando los datos se han ordenado de menor a mayor. Es decir, yo tendría que poner los datos por el 151 dos veces, el 156 4 veces, el 161 11 veces, ¿no? Y cuál queda en medio sería la mediana. Claro, cuando tengo muchos datos, pues lo que he dicho es complicado de hacer. Entonces, a partir de las tablas, es bastante sencillo hallar cuál sería el valor que está en el medio, el valor central. Entonces, para hallar la mediana, si os fijáis aquí pongo una flecha, no pongo el igual. El igual lo pondré aquí, pero aquí es muy importante. Pongo una flecha. Para calcular la mediana, cojo el número total de 2 y lo divido entre 2. ¿De acuerdo? Siempre lo divido entre 2. Por eso quiero que quede en el medio. ¿De acuerdo? Por eso divido entre 2. Entonces la mediana se calcularía a partir de 40. Partido entre 2 es 20. Me voy ahora a la tabla de las frecuencias acumuladas. Ya sabéis cómo se halla, ¿no? Cojo la frecuencia absoluta. 2. A 2 le sumo 4, 6. A 6 le sumo 11, 17. Así. Y miro dónde está el 20. El 20 no está. Entonces, como no está el 20, lo que hago es me voy al valor siguiente superior. Es decir, aunque el 20 esté más cerca del 17 que del 31, se me voy al superior. Como si me hubiera dado 18, me iría al 31. Como si me hubiera dado 30, me iría al 31. Entonces, 31 le corresponde al 166 centímetros. Luego la mediana ya pongo, ahora sí que ya pongo que la mediana son 166 centímetros. Como os fijáis, pongo una flecha para indicar cómo calcularla, dónde se encuentra dentro de la tabla de frecuencia, de la columna de frecuencias acumuladas. En el caso que hubiera coincidido, imaginaos que hubiera sido 17, ya lo veremos cuando calculemos algún percentil o decir, entonces no hubiera sido el 161, importante, hubiera sido 161 más 166, lo sumo y lo divido entre 2. ¿De acuerdo? Si hubiera un valor coincidente con la frecuencia acumulada. Eso, importante, para seguir después con otros parámetros que vamos a estudiar. Pero, importante, si hubiera caído en el 17, lo que hubiera sido sumar 161 más 166, lo hubiera dividido entre 2 y me hubiera dado
163,5, eso hubiera sido la mediana. En este caso no ha habido problema, porque no ha habido ese problema porque no estaba ese valor dentro de las frecuencias acumuladas, absolutas acumuladas. Bueno, pasamos ahora a otro parámetro, que sería la media aritmética. La media aritmética es el valor resultante que se obtiene al dividir la suma de los valores de todos los datos entre el número de ellos. Cuando vosotros hacéis, esto lo habéis hecho siempre, tenéis varios exámenes, los sumáis, todos tienen el mismo peso, el mismo valor. ¿Cómo calculáis la media de los exámenes? Sumáis todas las notas y las dividís entre el número de exámenes que habéis hecho. Bueno, pues esto es lo mismo. Claro, ¿qué tendría que sumar? El 151 2 veces, el 156 4 veces, el 161 11 veces. Eso es complicado, bueno, complicado, es que es muy costoso. ¿Qué se hace? Bueno, pues si os fijáis, la fórmula que tenemos para calcular la media es sumatorio de xy por fi partido por el sumatorio de las fi. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo voy a coger cada valor de la variable 151 y lo voy a meter por ahí que se repite. Xy por fi. Por lo tanto sería 151 por 2, 302. Aquí indico la operación. Xy por fi. 156 por 4, 624. 161 por 11, 1771. ¿Lo veis? Sumo todos estos valores y me dan 6580. Me voy a la fórmula de la media aritmética y lo divido por el sumatorio de PI, la n mayúscula, que es 40. Y me daría 164,5 y de poner unidades, porque si las estaban en centímetros, lo que eran la estatura, pues centímetros. ¿Qué propiedades tendría esta media aritmética? Las propiedades que tendría la media aritmética es que la suma de todas las desviaciones, la suma de las desviaciones de todas las puntuaciones de una distribución respecto a la media de la misma daría 0. La suma de los cuadrados de las desviaciones, la desviación siempre es la resta entre la media y el valor que realmente teníamos. Pues la suma de los cuadrados de las desviaciones de los valores de la variable con respecto a un número cualquiera se hace mínima cuando dicho número coincide con la media aritmética. Si a los valores de la variable se le suma un mismo número, la media aritmética va a quedar aumentada en ese número. O sea, si a todos los valores se suma 3, la media aritmética queda aumentada en 3, lo que viene a decir. Si a todos los valores de la variable se multiplican por un mismo número, la media aritmética también queda multiplicada por dicho número. Un inconveniente de la media es que los datos con valores extremos pueden influir excesivamente en su evaluación. Quiere decir que si no es lo mismo muchos dieces y muchos ceros, una media de 5, ¿vale? Que tenemos que los datos tienen muchos valores extremos, que tuviéramos, por ejemplo, muchos 4 y muchos 6, ¿no? Como veis, es diferente. La media de 5, pero hay muchos ceros y muchos 10, a una media de 5 con muchos 4 y muchos 6 y 5 también por ahí. Luego tenemos la media aritmética ponderada, que es cuando no todos los valores que estamos teniendo tienen el mismo peso. Entonces, sería el resultado multiplicar cada uno de los datos por su valor particular para cada uno de ellos, llamado su peso.
y entonces a partir de ahí obtenemos la media aritmética del conjunto formado por los productos anteriores. ¿Esto qué viene a decir? Que cuando vosotros dicen que un examen vale un 40% y un 60%, no sumáis las notas de los dos exámenes y los dividís entre dos, sino calculáis el 40% y el 60% y luego los sumáis, ¿no? Pues sería eso de ahí. Vamos ahora a estudiar también con un ejemplo las medidas de dispersión. Bien, el rango recorrido es la diferencia entre el mayor y el menor valor de los datos considerados. Entonces, en este caso, el rango recorrido, que ya ha salido antes, ya ha salido cuando sería pues 8 menos 3, 5. Esa sería la diferencia, lo que da la diferencia entre el mayor y el menor de los datos correspondientes. Luego tenemos los cuartiles. Bien, los cuartiles, quintiles, deciles y percentiles se utilizan todos la forma de calcular, lo mejor dicho, es de forma muy similar. A ver, los cuartiles son 3 valores que dividen el conjunto de datos como cuartil. Una vez siempre ordenados los datos, de menor a mayor, como pasaba con la mediana, que habían que estar ordenados los datos, en 4 grupos que contienen todos el mismo número de estos. Entonces, es decir, yo voy a coger los datos y los voy a dividir en 4 grupos. Como divido en 4 grupos, tengo 3 cuartiles, el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. El cuartil 4 ya sería el último, entonces por eso no se pone. Entonces son 3 cuartiles, que me van a dividir en 4 grupos, es decir, el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. El primer conjunto ya desde 0 hasta el cuartil 1, el segundo desde el cuartil 1 al cuartil 2, el tercero del cuartil 2 al cuartil 3 y el último del cuartil 3 al último valor. Por eso me divide en 4 grupos, pero hay 3 cuartiles. Entre el primer cuartil también se llama cuartil inferior. El segundo cuartil coincide con la mediana, lo mismo que me diga el segundo cuartil que me digan la mediana. Y el tercer cuartil es el cuartil superior, que podéis ver que a veces os pueden preguntar cuartil inferior, cuartil superior o mediana. Es lo mismo. Mediana y el cuartil 2, como he dicho, coinciden. Y luego el rango intercuartílico sería la diferencia entre el cuartil superior e inferior. Pues bien, ¿cómo se calcula un cuartil? Como he dicho antes con la mediana, aquí lo expreso con una flecha, yo me tengo que hacer una tabla de la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. En este caso, 5 de número de personas que estamos preguntando a los estudiantes de una clase el número de personas que viven en una casa. Entonces, dicen 3 personas, nos han contestado 5 estudiantes. Viven 4 personas, nos lo han contestado 11 estudiantes. 5 personas que nos han contestado 7 estudiantes. 6 personas viven en una casa, nos lo han dicho 4 estudiantes. Así, entonces las variables son el número de personas que viven en una casa y los estudiantes son las frecuencias absolutas. Entonces me hago la tabla de las frecuencias acumuladas. Como he dicho antes, pues 5 más 11, 16, 16 más 7, 23, pues con todas. Y para calcular el cuartil 1, lo mismo sería con el cuartil 2 y con el cuartil 3, la fórmula que voy a utilizar es K por N partido por 4. K me va a indicar siempre es el número de cuartil que yo estoy calculando. En este caso es el cuartil 1, entonces multiplico 1 por el número de datos, que son 30 entre 4. Como es cuartil, se divide entre 4. Y como es el cuartil 1, multiplico por 1. Me da 7,5. Me voy a las frecuencias acumuladas, busco el 7,5, no está, es el 16, luego el 16 equivale al 4, 4 personas. Y tenemos 4 personas. De acuerdo que
el cuartil 1 me deja por debajo el 25% de la población, es decir, el 25% de los estudiantes que nosotros hemos preguntado viven 4 o menos de 4 personas, de 4 o 3 personas. Los quintiles, deciles y percentiles es lo mismo. Lo que van a hacer es, en el caso del quintil, como quintil es 5, pues son 4 valores. Tendré el quintil 1, el quintil 3 y el quintil 4. Pero me va a dividir el conjunto de datos en 5 partes, con igual número de individuos en cada una. Es decir, el quintil 1 me deja por debajo el 20%, por encima el 80%. El quintil 2 me deja por debajo el 40% de los datos y por encima el 60%. El quintil 3 me deja por debajo el 60% de los datos y por encima el 30%. El quintil 4 me deja por debajo el 80% de los datos y por encima el 20% de los datos. Los deciles son 9 valores. Me va a dividir en 10 partes. El número de individuos en cada una. Y tendré el decil 1, el decil 2, el decil 3, el decil 4, el decil 5, 6, 7, 8 y el decil 9. Y por último tenemos los percentiles, que también se llaman a veces centiles, que son 99 valores que dividen la totalidad en 100 partes con igual número de individuos en cada una. Entonces, ahí tenéis las fórmulas que representan, como podéis ver, cada uno de estos parámetros. El quintil, bueno, el cuartil, el quintil, el decil y el... En este caso, pues he puesto unos ejemplos. He puesto el percentil 35. Dejaría por debajo el 35% de los datos y por encima el 25%. Entonces, ¿cómo se calcula? Como percentil se divide entre 100 y como 75 se multiplica por 75. Y pongo una flecha porque no estoy calculando, sino me va a decir dónde va a estar. 75 por 3 partido entre 100, 22,5. Me voy a las FI mayúscula, busco el 25, 22,5 no está, siguiente, 23 equivale a 5 personas. El quintil 4, sustituyo por 4, número total de datos 60 y divido entre 5 porque estamos hablando de quintiles. Me da 24, no está el 24, el superior 27 equivale a 6 personas. Me voy al decil 9, multiplico la K 9 por 30, partido entre 2 me da 27. El 27, ¿qué está? ¿No ves cómo sí que está? Es que he dicho, igual que cuando lo he explicado en la mediana, digo, no coincide, pero si coincidiera, lo que se hace no es 6, sino el 27 corresponde a 6 personas, pues se coge el 6 más el siguiente, sería 6 más 7, 13, dividido entre 2, 6,5. 6,5 personas, la decimal. Pues bueno, eso lo quedaría 6,5 personas. No podemos tener 6 personas en media, pero eso lo quedaría el decil 9 y se deja indicado. Creo que con esto, aquí no vais a tener ninguna duda a la hora de que os pregunten cualquier cuartil, cualquier percentil, cualquier quintil, cualquier decil. Es lo mismo, hemos dicho que el Q2, el cuartil 2 lo coincide con la mediana y coincide con el percentil 50. Entonces, ¿qué calculáis? Pues lo que mejor os venga. Los tres va a dar lo mismo. Los tres da lo mismo. Depende de lo que nos pregunten, pero la solución va a ser la misma, porque al final es el mismo valor, pero expresado bien en cuartiles, bien en percentiles, o bien en la mediana. Y lo mismo puede pasar con alguno de ellos con quintiles, deciles, etcétera. Bueno, algunos pueden coincidir. Bien, si seguimos con los parámetros,
Vamos a estudiar la desviación respecto a la media. Entonces me voy al mismo problema que tenía antes, al de las estaturas, y lo voy a explicar a partir de ahí. Habíamos calculado antes lo que era la media y ahora vamos a calcular la desviación con respecto a la media. La desviación con respecto a la media se utiliza poco, ¿de acuerdo? Pero bueno, le he puesto porque no me pueden preguntar. Entonces, son la diferencia entre cada valor de la variable y la media aritmética. Se representa por d sub i. Entonces sería pues x1 menos x media, x2 menos x media, etcétera. Voy a ponerlo aquí porque así podéis seguirlo igual mejor. ¿Qué podemos decir respecto a las desviaciones respecto a la media? Las diferencias, estas desviaciones, van a una idea de la proximidad del valor x sub i respecto a la media, pueden ser positivas, negativas o nula, pero ya hemos dicho que la suma de las desviaciones respecto a la media siempre vale 0. Por tanto, de nada nos vale calcular esto para medir la dispersión. Entonces, para evitarlo, lo que se hace es se recurre a dos procedimientos. Uno, utilizar el valor absoluto de las desviaciones respecto a la media. Y con eso obtendríamos el parámetro que se llama desviación media, o utilizar el cuadrado de las desviaciones respecto a la media, que es lo que da lugar a la varianza. Bueno, pues la desviación media, que sí que es lo que ya está puesto en la tabla, es la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones respecto a la media. Entonces, valor absoluto quiere decir que aquí puede salirnos, como hemos dicho, las desviaciones pueden salirnos positivas o negativas. Al poner valor absoluto, ya siempre va a ser positiva, ya no va a dar 0. Lo voy a multiplicar por cada una de sus frecuencias y lo voy a dividir por el número total de datos. Ahora lo vais a ver en el ejemplo, que sería este de aquí, ¿no? La desviación media, como he dicho, la pongo en valor absoluto, pongo cada valor, ¿vale? Y hago la diferencia de cada valor con respecto a la media, una me va a dar la positiva, otras negativas, pero como tengo valor absoluto, siempre van a ser positivos. Y lo voy a multiplicar por las veces que se repite ese valor x sub i. Es decir, me cogería el primer valor, ¿no? Que sería 151. A 151 le quitaría 164,5 y eso lo multiplicaría por 2. Acordaros que valor absoluto da 13,5, para multiplicarlo como es valor absoluto se queda positivo, multiplico por 2 me da 27. Así con todos. Me voy al siguiente y haría 156 menos la media, 164,5, me daría 8,5, me daría negativo, pero como cojo valor absoluto, lo dejo positivo y lo multiplico por las veces que se repite ese valor, que es 4, y me da 34. Entonces, sumo todos estos valores, me dan 199, lo divido por el número total de datos y 4,975 centímetros, que sería la desviación con respecto a la desviación media. Sería la desviación media. Bien. ¿Qué ventajas y desventajas podemos decir que tiene esta desviación media? Tiene dos desventajas. La primera, que utiliza para el cómputo para su cómputo todos los elementos de la serie de datos. Es una ventaja. Es una ventaja, va a utilizar todos los elementos de la serie de datos, es una ventaja, y es fácil de entender, porque todo el mundo entiende que desviación es cuánto se va con respecto a la media. Entonces, lo que hacemos es quitar cada valor con respecto, cada valor con respecto a la media, luego es una ventaja. Utilizamos todos los elementos de la serie de datos y es muy fácil de entender. Pero requiere de que usemos los valores absolutos, como he dicho aquí, las barras esas, que no es una operación algebraica y por lo tanto es difícil trabajar con valores absolutos y por ello la desviación media
no se usa frecuentemente. Esa es la razón por la cual no se usa. Entonces, utilizamos lo que es la varianza. La varianza, los apuntes creo que la denominan como sigma cuadrado, pero bueno, si os lía eso, pues utilizáis var, que es igual. En muchos libros aparece como varianza. La varianza es la media aritmética de las diferencias de los cuadrados. Diferencia de los cuadrados, la diferencia al cuadrado, de los cuadrados, perdonar, es la diferencia al cuadrado, no de los cuadrados, perdonar, es la diferencia al cuadrado de cada valor con respecto a la media, ¿no? Entonces, aplicaríamos esta fórmula. Esta se puede demostrar que es lo mismo que esta de aquí. Y es mucho más sencilla de utilizar que la que he explicado anteriormente. Las diferencias al cuadrado de cada valor de la media de todos ellos, con respecto a la media, esta es mucho más sencilla de utilizar que esta aquí. Puedes utilizar cualquiera de las dos va a dar lo mismo, pero es más fácil acordarse de los alumnos. Muchas veces el alumnado me dice, no, esta es, por ejemplo, aquí pone chi phi, aquí pone chi cuadrado phi, se aprende de esa manera. Bueno, eso ya como cada uno se puede aprender, pero es cada valor al cuadrado, dividido por el número de datos, menos la media al cuadrado. Por eso es la media aritmética de las diferencias al cuadrado de cada valor respecto a la media de todos ellos. Bien, os vais aquí y lo que haría es elevar cada valor al cuadrado, 151 al cuadrado, y lo multiplico por las veces que se repite, es decir, haría 151 al cuadrado y lo que me dé lo multiplico por 2. Haría 156 al cuadrado y lo que dé lo multiplico por 4. Haría 161 al cuadrado y lo que me dé lo multiplico por 11. Y sumo todos los valores. Entonces sumo todos, divido por el número total de datos y le resto la media al cuadrado. ¿Qué consideraciones tener con respecto a la varianza? Vale, aquí siempre va a dar un número positivo, por tratarse de la media aritmética de números positivos. Cuanto mayor es la dispersión, le corresponde mayor varianza. En consecuencia, menor es la representatividad de los datos centrales, es decir, una varianza, una dispersión alta, quiere decir que los valores se alejan mucho de los datos centrales. Y la varianza depende de todos los valores de la variable. Bien, pero ¿qué inconvenientes? No se habéis dado cuenta, pero el inconveniente principal que tiene es que utiliza unas medidas distintas a las que utilizamos en la variable. Si os habéis dado cuenta, trabajamos con centímetros y aquí estamos trabajando con centímetros al cuadrado. Y a nosotros lo que nos interesa es trabajar con centímetros. ¿Vale? Entonces, para ello, utilizamos otro parámetro que sería la desviación típica. La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Aquí ya le he puesto como... Entonces, sí, la desviación típica sí que se representa con letra sigma, sí. Aquí a veces la gente pone, si yo pongo sigma cuadrado, que lo podría, pero la gente se complica, entonces por eso a la varianza le llamáis var y ya está. La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza, raíz cuadrada de 39, y eso es 6,24. Y aquí sí que dan las unidades que nosotros estamos tratando, en el caso de la estatura, con centímetros. Luego, muy importante, la desviación típica siempre viene expresada en las mismas unidades que los datos. Y resulta más interesante que la varianza. Antes de irnos a lo que es el coeficiente de variación, pues vamos a ver qué propiedades tiene la desviación típica.
Hemos dicho que la desviación típica será siempre un valor positivo o cero en el caso de que las puntuaciones sean iguales. Si a todos los valores de la variable se le suma una desviación típica, no va a variar, importante. Así como la media sí que variaba, la desviación típica no. Si todos los valores de la variable se multiplican por un número, la desviación típica queda multiplicada por dicho número. Si tenemos varias distribuciones con la misma media y conocemos en cada una de ellas la desviación típica, entonces se puede calcular la desviación típica total. Si todas las muestras del mismo tamaño, pues se calcularía haciendo la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de la suma de los cuadrados de cada una de las desviaciones típicas, o lo que es lo mismo, de las varianzas, partida por los datos, y luego la raíz cuadrada, o si son muestras de distinto tamaño, habría que multiplicar cada una por el tamaño que tiene. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué observaciones tenemos sobre la desviación típica? Es que la desviación típica, al igual que la media y la varianza, es un índice muy sensible a puntuaciones extremas, es decir, que el que hayan datos en los extremos y que sean grandes para hacer que la desviación típica tenga un valor elevado. Luego va a depender de que tengamos datos en los extremos. En los casos que no se pueda hallar la media, tampoco será posible hallar la desviación típica, efectivamente porque, como ya habéis visto, hay que restarle la media al cuadrado. A la varianza, ¿no? En la varianza se calculaba de esa manera y luego se hacía la raíz cuadrada para calcular la desviación típica. Y cuanto más pequeña sea la desviación típica, mayor será la concentración de datos alrededor de la media. Es decir, una desviación típica pequeña quiere decir que los datos no están desviados con respecto a la media. Una desviación típica grande es que los datos están desviados con respecto a la media. Pero bueno, tenemos otro parámetro más que es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación lo que va a hacer es permitir comparar la dispersión entre dos poblaciones distintas e incluso comparar la variación producto de dos variables diferentes que pueden provenir de una misma población. El coeficiente de variación se calcula dividiendo la desviación típica entre la media. A veces se piensa también en porcentajes y el coeficiente de variación es la desviación típica dividido entre la media multiplicado por 100. La muestra que tenga un coeficiente de variación menor es más homogénea o lo que se dice menos dispersa. Aquí tenemos un ejemplo, cómo se calcula el coeficiente de variación, porque claro, una desviación típica 6,24. Imaginemos que estamos trabajando con toros, por ejemplo, ¿no? Con toros. Los toros, pues no sé, pero los toros pues suelen pesar a veces, pues no sé, 500 kilogramos, 550 kilogramos, 450 kilogramos. Es decir, si yo veo un toro de 500 kilogramos y un toro de 510 kilogramos, creo que no voy a pesar mucho de diferencia. ¿De acuerdo? En cambio, por ejemplo, si yo estoy trabajando con perros, pues de un perro que pese 20 kilogramos a un perro que pese 30 kilogramos, yo voy a ver claramente la diferencia. Entonces, quizá me va a dar una desviación típica más grande. En el caso de los perros, que en el caso de una desviación típica más grande en el caso de los, perdón, una desviación típica más grande en el caso de los toros que en el caso de los perros. Una típica más grande en el caso de los toros quizá no se va a apreciar, es decir, que cuando yo tengo un toro que pesa 540 kilogramos, quizá no vea mucha diferencia respecto a uno que pesa 500, veré una pequeña, pero no mucha, pero en cambio 40 kilogramos en un perro, primero que es que igual no la encontramos, o segundo, si la hay es que estamos considerando, no sé, un chihuahua con un gran danés o un... ¿Entendéis, no? Vemos claramente la diferencia. Entonces, a veces la desviación típica, como he dicho,
cuando queremos comparar la dispersión entre dos poblaciones distintas, utilizamos lo que es el coeficiente de variación. Él nos va a decir más si esa variación típica realmente se va mucho, se va poco. O la misma, o con una sola también nos vale para saberlo. He puesto el caso de los perros y de los toros. Bueno, pues la coeficiente de variación sería dividir la desviación típica entre la media. Y en este caso da 0,038, que es de un 3,8%. Bien. Faltaría dentro de la teoría, pues ahora veríamos que lo que hacemos es, como hemos ido viendo hasta ahora, y lo he ido explicando a la vez para que sea más fácil de entender, montar tablas con cada uno de los datos que estamos estudiando, con las frecuencias. Para estudiar la media, pues multiplicamos la XI por la FI, ¿no? La variable por la vez que se repite, etcétera. Pues ahí tenéis las tablas típicas que nos vayan preguntando, vamos nosotros montando. No hace falta montar toda la tabla, sino va en función de lo que nos vayan a pedir. Lo que voy a hacer ya es para el próximo día, os explicaré cuándo tenemos los datos agrupados. Porque ahí ya el cálculo de parámetros estadísticos, sobre todo, pues la moda, la mediana, son un poquito más complicados de calcular. Entonces lo dejo para la próxima sesión. ¿De acuerdo? Entonces,